es un tema muy amplio y muy extenso que probablemente en otra ocasión podamos tocar. Y más con relación a tu área de especialidad en criptografía, quisiera que nos hables sobre cuál ha sido el proyecto más grande y retador en el que has estado. Uf. Mm, yo creo que los proyectos, por cómo ha ido mi carrera profesional, los proyectos más grandes que he tenido están empezando a pasar, al menos en términos de investigación, están empezando a pasar ahorita, ¿no? Que voy a cumplir 2 años trabajando en la UNAM. En la UNAM pasan muchas cosas, hay muchos proyectos. Ahora tengo mi proyecto de investigación que es mío, que nunca había pasado antes, ¿no? Entonces, de estos temas que estamos platicando, y como consecuencia también he sido parte de proyectos externos muy grandes en donde yo aporto solamente una pequeña parte a través de la UNAM, y han sido proyectos bastante retadores. Son proyectos que están pasando, ¿no? Que requieren mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho aprender, ir, venir, revisar. Creo que en esos términos, sobre todo esto que platico que tiene que ver más con mi área de especialidad, hoy están pasando, ¿no? Y quizás otro que yo comentaría fue que antes de yo entrar a trabajar en la UNAM, trabajaba en el TEC de Monterrey, y los últimos años dentro del TEC de Monterrey yo tenía una dirección a mi cargo, ¿no? Entonces tenía, no sé, eran como 50 profesores de 5 diferentes campus a los que se supone, ¿no? Y digo entre comillas porque no me gusta utilizar esa palabra, se supone que yo era su jefa, ¿no? Yo creo que más bien lo podría decir, yo era su líder, ¿no? Que soy jefe no me gusta mucho. Y fue sumamente retador, porque eran personas en 5 diferentes lugares, y tenemos que trabajar todos igual, ¿no? Tenemos que todos hacer equipo. Eso entre la distancia y en general, yo creo que este tema de ser líder, de tener liderazgo, es algo bien retador porque no te enseñan, ¿no? Nadie te enseña. Fue sumamente retador para mí. Aprendí muchísimo. Pues sí fue, en algún punto fue demasiado, ¿no? Pero sí fue, o sea, sí puedo quedar con eso retador porque es un proyecto que inició y que ya terminó, ¿no? Para mí como persona. Y sí fue muy retador, pero al mismo tiempo aprendí mucho, ¿no? Y mucho de eso que aprendí, pues ahora en estos otros proyectos en los que estoy formando parte, y que son retadores desde otro punto de vista, porque no es que yo tenga un montón de gentes a mi cargo, ¿no? En mis proyectos de investigación, que tengo 2, pues son mis alumnos, ¿no? Los que están trabajando conmigo, un que otro colega, y no son tantos, ¿no? Somos 5 o 6. ¿No? Y lo mismo en estos otros proyectos en donde estoy apoyando a la UNAM, hay alguien más dirigiendo a estos grandes equipos, y yo trabajo solamente con 2 colegas, ¿no? Entonces es diferente, es más bien retador desde el punto de vista intelectual, ¿no? De cómo vas resolviendo un problema con lo que sabes, y darte cuenta que hay cosas que no sabes, y entonces dónde las aprendes, ¿no? Dónde las buscas para poder resolver ese problema. Yo me quedaría con esos 2, y son retadores por eso, ¿no? Porque tienes que desarrollar habilidades que te das cuenta en el proceso que no tienes mientras estás desarrollando el proyecto, y tienes que hacer eso a la par, y eso requiere de poder encontrar la manera, la forma en que puedas adquirir estas habilidades sin descuidar los resultados que evidentemente estos proyectos te requieren, ¿no? En los tiempos que te lo requieren. Sí, y son, como lo mencionas, habilidades que durante el proceso académico de desarrollo deberíamos de adquirir, ¿no? Porque nos facilitan mucho más la vida ya entrando al ámbito laboral. Sin embargo, no todos los planes de estudio lo tienen visualizado de este modo, ¿no? Y entonces ahí recae un poco la parte autodidacta y también por nuestra cuenta que decidamos, ¿no? Desarrollar. Si no tenemos estas habilidades, desarrollarlas o trabajar en ellas para que en un futuro, pues no nos demos este golpe, ¿no? De, chin, la realidad que deberías de tener esto y no lo tienes trabajado, entonces te cuesta un poco más adaptarte, ¿no? Pero al final de cuentas, en general, siempre se logra. Claro que sería mucho mejor y una gran ventaja ya tenerlo, ¿no? Trabajado un poquito. Y pues bueno, con relación a esto, también ha sido un logro y un reto importante en tu vida el estudiar tu doctorado en el extranjero. Entonces,
Cuéntanos un poquito más acerca de esta experiencia. Uf, yo creo que el doctorado para mí fue así como, como un punto de inflexión, ¿no? Como dicen de repente en la vida, porque aprendí muchas cosas y me di cuenta de muchas cosas, no solo en la parte profesional, sino también en la personal. Y mucho tiene que ver por como en el momento en que se da y cómo se da, ¿no? Híjole, yo tenía, ¿qué de haber tenido cuando me fui al doctorado? Como 26, 27 años. Para ese entonces yo ya era mamá, entonces, pues me fui con mi hija, ¿no? Entonces, eso representaba un doble reto para mí. Y pues era la primera vez que yo salía de mi país, incluso que yo salía de la ciudad donde yo vivía. En ese entonces yo vivía en Puebla, ahí estudié, entonces mi vida entera había pasado en Puebla, ¿no? Y ahora vete a otro país, ¿no? Entonces sí fue interesante ese proceso. Y te vas a otro país que habla otro idioma, ¿no? Y que culturalmente no somos tan diferentes, ¿no? A lo mejor si me hubiera ido a otro, otro país, pero hay ciertas diferencias, ¿no? Entonces, culturales. Entonces, todo eso fue así de, ¿qué está pasando, no? Sobre todo al principio, ¿no? El primer año sí fue complicado porque extrañaba a mis papás, extrañaba a mi familia, extrañaba a mis amigos, extrañaba la comida, extrañaba el clima, extrañaba todo. Ya después de un año como que te haces a la idea, ¿no? Y empiezas a ver las cosas de otra manera, al punto que muchas de las cosas que yo aprendí a hacer allí, a las que me acostumbré a hacer allí, las busco aquí, ¿no? Y las intento tener. Cosas que aquí y que cada uno de nosotros en nuestra vida damos por hecho que tenemos, como es el sol aquí, y que cuando vas a un lugar en donde no están, te empiezas a dar cuenta. Yo nunca había extrañado el sol, porque lo tienes aquí todos los días. Y allá no, ¿no? Allá había meses enteros en los que yo no veía el sol. Yo decía, ¿por qué? Nunca me había percatado de eso, ¿no? Y así como ese pequeño ejemplo, muchas otras cosas, ¿no? Que yo daba por hecho que tenía y que me empecé a dar cuenta que no, ¿no? Que no las debía de dar por hecho, que no siempre iban a estar. Y eso te hace valorar mucho, ¿no? Te hace valorar mucho lo que tienes, que eres, ¿no? Yo creo que esa es otra cosa, que cuando vas a otro lugar, tu identidad, te das cuenta más de tu identidad, ¿no? Porque ¿qué es tu identidad? No solo lo que haces, no solo lo que te gusta, no solo cómo vistes, ¿no? Que es lo que hacemos día a día y que eso va a pasar en donde estés, pero también tu identidad como, por ejemplo, como mexicana, como mujer mexicana, ¿no? ¿Qué significa para ti ser mujer mexicana? Yo me di cuenta de eso cuando estaba allá. Fue la primera interacción que tuve con movimientos feministas que buscan la inclusión de la mujer en el área de computación. Ahí lo conocí, ahí me di cuenta de la problemática que había, ¿no? Yo nunca lo había visto así, nunca me había dado cuenta porque había un grupo en el departamento donde yo estaba haciendo mi investigación que se dedicaba a eso y hacían pláticas cada 15 días, ¿no? Y nos invitaban y platicaban las investigadoras más importantes de la universidad de esa área con nosotras, ¿no? Específicamente con estudiantes de doctorado o chicas que estaban haciendo el postdoctorado, porque sí éramos muy poquitas. No sé, yo estaba, el departamento específico donde yo hice mi doctorado, éramos como 110, 115 estudiantes de doctorado, 5 éramos mujeres, todos los demás eran hombres, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Y evidentemente yo conocía a las 5, ¿no? Una de ellas era yo y las otras 4, porque pues nada más éramos nosotras, ¿no? Entonces sí, son muy poquitas, muy poquitas, ¿no? Que era el departamento específico, ¿no? Ahí había otros departamentos que también estaban en la misma facultad, ¿no? Pero en todos era lo mismo, eran súper poquitas mujeres. Entonces nos juntábamos en esas conversaciones y eran conversaciones bastante interesantes, donde yo empecé a cuestionar eso. Yo nunca había cuestionado la cantidad de personas que existen en una carrera, dependiendo su género, y cómo eso impacta, ¿no? Tu desarrollo profesional y personal. Nunca. Ahí fue cuando lo empecé a cuestionar, ¿no? Yo nunca lo había cuestionado, sí, ahí lo cuestioné, ¿no? Y mucho tenía que ver con que estaba yo bastante chavita, ¿no? Les digo, tenía 25, 26 años, cuando llegué allá, y me abrió un mundo diferente. Es un país y el ambiente en donde yo estuve, que es sumamente meritocrático, que ese es otro tema que a lo mejor tiene que ver más con la academia. Allá te ganan las cosas porque meritocráticamente, porque hiciste méritos para tenerlos. Cada presentación que yo daba, cada evento al que se me invitaba, no era porque yo fuera cuate de alguien, ¿no? Era porque realmente me lo había ganado. Y eso a mí personalmente me encanta, ¿no? El área académica, entre más meritocrática sea, más te llena, ¿no? Porque esa es una de las razones, creo yo, porque ciertas personas lo buscamos. Y era un ambiente muchísimo más equitativo, en donde si yo iba a una junta a la escuela de mi hija,
No veía solamente a las mamás como usualmente pasaba aquí, ¿no? Veía a muchos papás. La participación del hombre en la familia se ve mucho más, ¿no? Y lo ves en el día a día, cosa que aquí no. Entonces, todo eso a mí me hizo cuestionar muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, que tienes, al tener una sociedad más equitativa, la representación de ambos sexos es como más equitativa, de ambos géneros es más equitativa, ¿no? Y tienes conversaciones más equitativas, con mucha más empatía. Eso fue lo que yo me di cuenta, ¿no? Cañón. En la parte profesional, yo seguía viviendo en un ambiente, o sea, la parte profesional era un ambiente dominado por hombres, ¿no? De los 5 chicas que éramos, yo era la única en un subgrupo de investigación, todos los demás eran hombres, con todo lo que esto implicaba. Y fue complicado, fue muy complicado, porque llegas con muchos, yo creo que todos llegamos, ¿no? Todos los que venimos de fuera y nos vamos a hacer o nos vamos a estudiar al extranjero, de repente llegas con esa sensación de lo lograré, si voy a cumplir con esos estándares que me están pidiendo, eso era uno, ¿no? Y luego esa carga que yo creo que muchas veces las mujeres nos ponemos, porque estamos acostumbradas a luchar mucho por las cosas en una sociedad en la que vivimos. Entonces quieres ser como súper perfecta, así, y porque sabes que si no, probablemente las cosas no se van a dar. Eso, aunado a esa falta de confianza de vengo de otro país y yo no sé si ellos sepan más, esta idea malinchista que tenemos de que en otro país van a saber más, se volvió una carga muy, muy, muy pesada. El idioma, que yo no me sentía muy confiada con el idioma, a pesar de haber estudiado 5 años inglés, yo era la hora en que no me sentía confiada, me volví a meter a cursos de inglés allá, cosas de este tipo que sí fueron bastante desgastantes y que ahora que las pienso es de, ay, igual y no era necesario, ¿no? Pero era esa idea de, yo no sé si soy lo suficientemente buena. Creo que era tenía lo que debía de tener para poder estar ahí, si no, no hubiera llegado, ¿no? Por esta cuestión meritocrática que les digo, ¿no? Y pasaron muchas cosas muy padres en mi carrera, aprendí muchísimo, pero sí tuve que vivir ciertas cosillas que creo que viví por ser mujer, ¿no? Incluso en un país en donde la equidad se ve un poquito más, ¿no? En la sociedad, pero que es un tema también, ¿no? Conversaciones complicadas con quien era mi supervisor, que no era capaz de entender lo que era ser una mujer y una mamá. Muy complicadas, conversaciones muy complicadas, ¿no? Que de mi lado, ¿qué me enseñaron? A ser asertiva, a tener que decir las cosas, a tener que pedir las cosas, porque a mí me costaba mucho trabajo antes, ¿no? Y ahí aprendí, con mucho esfuerzo, dolor, lágrimas, pero ahí aprendí, ¿no? Y después de eso, pues, lo sigo haciendo. El poner límites, el aprender a decir que no, bajo ciertas circunstancias que no te hacen sentir cómoda, ¿no? Y hay un miedo, no sé, una situación psicológica que aunque nosotras no nos sentimos bien, no somos capaces de decir no y salir de ahí. Y yo lo entiendo porque yo lo viví, a mí me pasó, ¿no? Ahí fue donde aprendí eso. ¿Por qué creo que era más fácil? Porque también había un apoyo bastante grande, ¿no? Allá si alguien te hace algo, te vas a la policía y ahí la tienes a la policía en 5 minutos, ¿no? Entonces también eso ayuda, ¿no? Eso te da un poquito más de confianza. Ahí aprendí eso. Ahí aprendí a hacer investigación. Ahí aprendí a escribir en inglés, académicamente hablando, porque sí sabía inglés, pero no sabía escribir académicamente. Ahí conocí muy buenos amigos, ¿no? Ahí conocí a la persona que más amo y adoro en mi vida y aprendí me convertí en una persona mucho más madura desde un punto de vista muy diferente al que yo estaba acostumbrada. Eso fue un choque de ideologías para mí. Mientras, ¿no? Aprendí a hacer investigación, escribía papers, me tenía que ir a conferencias, tenía que escribir una tesis, tenía que defender el tema, tenía que defenderlo enfrente de mucha gente. Entonces sí fue muchísimo, ¿no? Pero lo disfruté mucho. O sea, ese proceso a mí, yo salí de ahí siendo una persona mucho más consciente de qué es lo que quería, como con mucha idea de hacia dónde tenía que caminar, hacia dónde tenía que llevar mi vida. Que después trajo otro proceso, ¿no? Diferente, porque unas cosas que te des cuenta y otra cosa que lo hagas. Y muchas de las cosas que yo había logrado hacer y que había como dominado en el país en donde yo estaba, cuando yo vengo aquí se me caen,
porque aquí no las podía hacer, porque aquí la gente me veía feo si las hacía, ¿no? Son partes de esos procesos, ¿no? Vas creciendo, te vas dando cuenta de las cosas, vas cambiando y vas tomando decisiones y le vas dando rumbo a tu vida, ¿no? Y yo creo que ese es un tema bien, bien, bien importante, ¿no? Esto que les digo, hay que tomar decisiones, toda la vida hay que tomar decisiones, ¿no? Pero esas decisiones tienen que ser súper conscientes, o sea, tú tienes que estar muy segura de que eso es lo que quieres, y eso es a veces lo difícil, ¿no? Porque si tú estás segura, lo vas a hacer, ¿sí? Si hay dudas es porque no estás segura, todavía no has encontrado ese punto en el que digas, sí, esto es lo que yo quiero. Y no importa que pierda lo demás, ¿no? Porque el tema de decisiones es eso, decides algo y pierdes lo demás, ¿no? Entonces, por eso, pero si estás muy, muy segura de que eso es lo que quieres, no te va a costar trabajo, pero encontrar qué es lo que quieres es lo difícil, y eso es un proceso, no pasa de hoy a mañana. Y yo se los puedo decir, yo he vivido 2 procesos muy complejos en mi vida, en donde he tenido que tomar decisiones muy fuertes, y lo difícil y lo largo ha sido ese proceso de decir, ya me di cuenta que eso es lo que quiero, va. Hacer un doctorado se vuelve doblemente difícil porque no solamente tienes ese aprendizaje académico, ¿no? Tienes un aprendizaje personal e individual muy grande porque te vas a otra cultura, a donde sea que te vayas. Entonces lo vuelve un doble reto. La verdad es que mis retos de estos últimos 2 años siento que han sido más grandes que mi doctorado, que los retos que pasé en mi doctorado, pero mucho tiene que ver con las decisiones que cada uno de nosotros tomamos. Yo siempre animo a cualquier persona a hacer eso, a irse fuera del país, ¿sí? Ya sea para un curso, ya sea un semestre, ya sea una maestría, ya sea un doctorado, ya sea un trabajo, porque te ayuda mucho a darte cuenta de estas cosas que cuando estás en un ambiente constante no te das cuenta, ¿no? No sé si han oído esta anécdota de están 2 peces en el agua y le dices, ¿y dónde está el agua, no? Pues, viven en el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque estás ahí, no te das cuenta, ¿no? No te das cuenta de que estás ahí hasta que sales. Y eso te ayuda a crecer como persona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque sí, ahorita lo platicamos, ¿no? Sí es cierto que la parte académica es importante, pero si no tienes este desarrollo personal, no lo vas a poder explotar, ¿no? Para ti, para tu desarrollo, para el de los demás, para el de la sociedad, para los del país. No vas a poder porque te hace falta ese desarrollo personal. Y ese desarrollo es algo que la misma vida te empuja a tener. Y si tú tomas ciertas decisiones, te va a empujar más rápido. Eso es lo único que pasa. Como bien dijiste, va a pasar, pero quizás el tema es qué tan rápido pasa, ¿no? O qué tan rápido quieres tú que pase, ¿no? Este tipo de decisiones de repente como medias radicales, como irte a otro país, te forzan. No va a haber manera que te escapes de eso. Pero al final sales como una persona muchísimo más completa, muchísimo más segura y como consecuencia muchísimo más feliz, que va a poder utilizar todo ese conocimiento que adquirió para los demás, ¿no? Porque pues eso es lo que yo hago, a lo mejor por eso lo digo, ¿no? Porque yo estudié en doctorado, porque yo quería dar clases, porque yo quería hacer investigación, porque me encantaba y yo quería aprender a hacer eso. ¿Por qué? Porque le puedo enseñar a otros lo que yo sé y ellos pueden hacer también aportaciones, porque todo lo que yo hago tiene un impacto social, ¿no? Entonces, estoy platicando esta idea de privacidad, esta idea de un tercero, tiene un impacto social. Esa es la motivación de por qué hacemos la mayoría de nosotros investigación. Entonces, si yo no soy capaz de enviar eso, de hacer eso conmigo misma, pues ¿cómo lo voy a hacer en otra área, ¿no? Entonces, sí, o sea, me tocaste un punto así, porque el doctorado para mí esos 5 años fueron así de... Me encanta cómo nos platicas tu historia con tanto emoción y justo pasaste como por muchas emociones de fue complicado y pero también aprendí esto, pero también vi esto, me di cuenta de lo otro y supiste siempre sacar lo mejor, ¿no? De cada cuestión, porque muchas personas quizás en tu situación lo hubieran visto todavía más aterrador, ¿no? El irse al extranjero y enfrentarse a esta experiencia que pues, como bien lo mencionas, no había salido antes, ¿no? No habías tenido ya un contacto de este tipo, un semestre, un año, no, te fuiste 5 años y fue tu primera vez, ¿no? Estudiando en el extranjero. Además, algo que como ya lo mencionas, está de entrada ya es, pues sí, difícil o complejo, ¿no? Un doctorado. Es muy interesante, ¿no? Cómo nos cuentas todo lo que viviste durante esta etapa hasta se contagia, ¿no? La emoción de querer intentarlo. Y yo quisiera que nos cuentes por qué crees tú que no se tiene tanta representación como mujeres en el área de las ciencias, ¿no? Ahorita tú lo mencionas con relación a los posgrados,
pero en general también en las carreras universitarias tampoco está presente. Entonces, quisiera que nos des un poco tu punto de vista al respecto, por favor. Yo creo que son varios factores. El factor social es importante. Yo creo que la sociedad nos impone muchos estereotipos y como consecuencia nos impone muchas ideas. Y creces así, te desarrollas así, con todos estos estereotipos que aunque vivas en una familia que intente no tenerlos, interactúas en una sociedad en donde la mayoría los tiene y de repente hay incluso elementos que te castigan socialmente si es que no sigues esos estereotipos. Eso es complicado, ¿no? Yo creo que es complicado para todos, tanto como para hombres como para mujeres, porque nosotros como mujeres vivimos ciertos estereotipos y los hombres también como consecuencia viven estereotipos en lugar de vivir la vida que cada uno de nosotros decidamos, ¿no? Y se vuelve, ¿no? Como un esfuerzo grande, como ir contracorriente, el querer vivir la vida que tú quieres vivir. Entonces eso hace que cuando tú llegues a cierta etapa de tu vida como mujer y tienes que tomar la decisión de qué carrera vas a elegir, esos estereotipos juegan un papel muy fuerte de pues es que son carreras para hombres o son carreras para mujer. Algo que escucho constantemente en las chicas cuando recién llegan a la universidad o están pensando en entrar a estas carreras, es que los hombres seguramente ya saben programar y yo no sé nada, yo nunca he aprendido nada. O sea, eso no es cierto. O sea, no, todos tenemos un primer curso de programación en donde asumimos que nadie sabe nada. Si ya sabes algo, qué padre, ¿no? Porque te va a dar una ventaja, pero el curso está diseñado así, cualquier carrera, ¿no? Es como decir, ay, yo no quiero estudiar medicina porque yo nunca he hecho una cirugía. Pues no, a eso vas a ir a estudiar a la carrera. Entonces, o sea, todas esas interacciones sociales y lo que vemos, y yo creo que otro tema también es, y que esto que hacen es muy importante, la falta de modelos a seguir, ¿no? Cuando tú piensas en áreas de ingeniería, ¿en qué piensas, no? Como quién quiere ser, todos son hombres, ¿no? Sí hay mujeres, hay muy pocas y no las explotamos. Y te puedo decir que yo tengo un conjunto de colegas maravillosas que tienen muchos años haciendo esto, haciendo investigación, que hacen cosas, wow, súper padres, ¿no? Pero no las escuchamos, no sabemos quiénes son. Entonces, de repente como que alguien con 17, 18 años que está tomando esa decisión, ve todas estas cosas y dice, no, pero pues ni hay mujeres, ¿no? Como que esas situaciones reafirman los estereotipos que tienes en lugar de romperlos. Entonces yo creo que ese es un factor clave, ¿no? Sí hay que romper eso y creo que muchos movimientos eso están intentando, ¿no? Esa es mucho la idea de decir, mira, sí hay mujeres, velas, ¿no? Y hay muy buenas mujeres haciendo esto y escúchalas para que se pueda ver hacia las jóvenes que sí es posible, ¿no? Y que sí habemos mujeres. El otro factor es ya lo que vives dentro, ¿no? Una vez que tú dijiste, que tú tomaste la decisión y dijiste, bueno, voy por computación, sí, como son ambientes dominados por hombres, muchas de las cosas que pasan, muchos de los espacios, experiencias, aprendizajes están diseñados para hombres. Ese es uno de los problemas de no tener representación, ¿no? Quien diseña, quien toma las decisiones es alguien que de repente no piensa en el otro género, que no debería de ser así, pero no le puedes pedir a un hombre que piense como una mujer, como no le puedes pedir a una mujer lo contrario, ¿no? Entonces, es complicado. Por eso es que los mejores lugares de trabajo, los mejores equipos son los que tienen equidad, porque hay representación de ambas ideas, de ambas formas. Tienes que hablar, ¿no? Si algo no te parece, lo tienes que decir. Si algo no está bien desde tu punto de vista y está sustentado, lo tienes que decir, si no, ¿cómo se van a dar cuenta? Y lo tienes que decir desde la empatía, desde esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, no es que el hombre se pare un día y diga, voy a hacer un edificio y no quiero poner baños de mujeres porque odio a las mujeres. No, estoy poniendo un ejemplo extremo, ¿no? No, simplemente dice, pues somos puros hombres, necesitamos un baño de hombres, entonces pongo un baño de hombres con mijitorios y se acabó. No lo hace en mala onda, ¿no? Lo hace porque es el ambiente en el que vive. Pero si tú llegas como mujer y tienes una conversación empática y le haces ver, oye, es que yo necesito un espacio para mí porque soy mujer, no es mala onda, abro en un baño, sin necesidad de atacar o de hablar desde la posición de, ay, lo hiciste a propósito, las cosas cambian. Estoy convencida firmemente de que hay que tener esas conversaciones. Y a veces son complicadas desde nosotros, ¿no? Es complicado abrir esa conversación, no sabes cómo abrirla, te da miedo, crees que a lo mejor no te van a acercar, asumes muchas cosas, ¿no? Asumes muchas cosas. ¿Por qué? Mucho tiene que ver con lo que vives afuera, ¿no? Pero si las tienes empáticamente, te sorprendes de los resultados, o sea, te sorprendes de cómo la
la otra persona puede llegar a reaccionar. Si no, pues perpetúas eso, ¿no? Y sigue pasando y tú sigues callada y no te sientes bien y sigues callada y mejor te vas. Que es a veces lo que pasa en las carreras. O sea, una cosa es lo difícil que es tener mujeres en las carreras que entran y luego lo difícil es que permanezcan y se gradúen, porque viven en estos ambientes, ¿no? Y de repente no hablan y de repente no se acercan y de repente, yo creo que un tema importante es crear comunidades, creen comunidades entre ustedes mismas, en donde están. La sororidad es un punto clave y súper importante aquí, porque ¿quién más te va a entender que, no, que tu par? ¿Sí? Y ya no te sientes tan sola y a lo mejor la conversación no la tienes tú sola, ¿no? Y ya cambia la cosa, ¿no? Te da un poquito más de apoyo, de soporte a estos procesos. Ese es otro tema, ¿no? Que también creo que hemos trabajado mucho. Yo personalmente a ustedes, las jóvenes, las veo muchísimo más unidas como mujeres, algo que no pasaba mucho cuando yo era estudiante y que poco a poco ha ido pasando. Eso ayuda bastante, pero sí creen comunidades, platiquen de esto, platiquen de cómo lo viven y esas comunidades invítennos a las profesoras, invítenos a las que estamos también ahí. Eso abre conversaciones interesantes y juntos podemos encontrar soluciones. Y las soluciones a veces son muy simples y simplemente son de platicar y conversar. Hay otras cosas que son más complejas de resolver y que a lo mejor una simple conversación no es suficiente, pero la mayoría, créanme, en estos ambientes de trabajo, de estudio, son muy fáciles de resolver. Es cosa de abrir conversaciones, es cosa de unirnos, de platicarlo y encontrar la manera de mandar el mensaje. Entonces, ahí eso se vuelve clave. Yo creo que esa es otra, ¿no? Y yo creo que unido esto, yo podría dar eso porque es lo que he visto, lo que yo tengo como experiencia. Y por eso es que hay tantos grupos. Los grupos, cada quien en su área, cada quien en su momento, todos estos grupos de mujeres lo que buscan es eso. Vamos a platicar, vamos a cooperar, vamos a hacer cosas juntas. Y esas cosas son desde vamos a platicar acerca de cómo me siento, a vamos a hacer un trabajo juntas, vamos a hacer una investigación juntas, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, porque también el área necesita nuestra representación. Entonces, vamos a hacerlo juntas, ¿no? No solamente en estos temas personales, sino también en los temas profesionales. Y se vuelve más simple, ¿no? Porque y vas rompiendo estos estereotipos, ¿no? Y hoy haces un trabajo de investigación con una colega y mañana invitas a un colega, hombre, y ve lo que estás haciendo y se vuelve parte, porque sí es cierto que esto tiene que ser participación de todos. ¿Sí? De todos. Y esas conversaciones, desde yo soy mujer y estoy viviendo eso, se tienen que tener entre las mujeres, pero también con los hombres, porque todos vivimos en una sociedad. Y créanme que si platican con un hombre y un hombre se abre, también él vive muchos estereotipos que a veces no quiere vivir y que la sociedad impone, y él también tiene que romper eso, y él también tiene que ser parte de esto, ¿no? Pero sí hay que abrir esas conversaciones. Yo las invito cañón a hacer eso. Eso cambia mucho tu perspectiva. Y te ayuda a desarrollar estas habilidades que hablamos antes, ¿no? Tienes que tener confianza, tienes que ser asertiva, tienes que estar muy claro en lo que quieres, tienes que ser empática, tienes que levantar y hablar y no tienes que hacerlo de manera agresiva ni mucho menos, ¿no? O sea, ser empática, pero ser asertiva acerca de lo que quieres. Y eso, créanme que es complicado, o sea, de repente yo lo digo mucho y se lo digo mucho a mis alumnos, pero yo sé que es complicado, a mí me costó mucho trabajo llegar a ese punto, pero sí se puede. Yo creo que el hecho de que esto no exista hoy hace que sea muy complicado para una niña a sus 17, 18 años decir, me voy a ir a meter a una carrera en donde me voy a sentar en un salón de clases y van a haber 2 o 3 mujeres y todos los demás van a ser hombres. Sí es como, Dios, yo creo que sí hay que romper eso. Yo creo que también la mayoría ahora de los estudiantes son muy empáticos, porque son generaciones diferentes. De repente los problemáticos somos los que estamos más grandes, ¿no? Porque vivimos otras circunstancias, otra vez, ¿no? Ahí es donde entra la empatía. No es porque quieran, es que han vivido circunstancias diferentes. Pero yo creo que sí, de repente también hay que confiar un poquito en lo que como sociedad hemos hecho y lo que hemos logrado, ¿no? Y romper un poquito ese miedo. ¿Y cómo lo vas a romper? Pues experimentándolo y viendo que no es así. Y luego desarrollando tus propias habilidades. Eso no pasa tanto el día de hoy. La mayoría de las chicas que toman esa decisión todavía, y por la edad también no ayuda mucho, ¿no? Porque pues, tener a alguien súper asertivo a los 18 años no es algo muy común, ¿no? Porque es parte de tu madurez, parte del desarrollo que vives, natural, es normal. Entonces no ayuda mucho en un salón de clases y entonces las niñas son las que menos hablan, las niñas son las que menos participan cuando lo que quieres es que sean las que más participan y es complicado. Entonces sí, todo este cúmulo de cosas, imagínate resolver todo esto
Es importante estar trabajando en eso, es importante hablar de eso, pero también hay que estar conscientes que todas tenemos que hacer lo que nos toca y mínimo lo que te toca es tú, ¿no? Tú como individuo, desarrollar estas habilidades y hablar cuando tengas que hablar, esta parte de asertividad. Y sobre todo, yo creo que sí estar muy convencida de lo que quieres, con lo difícil que a veces es eso a tus 17, 18 años. Sí hacer un análisis, sí platicar con gente como nosotras, buscar información y que si quieres estudiar una ingeniería y estás segura de que quieres estudiar, por supuesto que puedes. Y por supuesto que vas a tener apoyo. Y no pensar, es que yo tengo que entrar y tengo que saber todo y yo sola. No, 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 nadie sabe todo. En la carrera vas a aprender muchas cosas, algunas van a ser fáciles, otras te van a costar trabajo y en otras vas a tener que pedir ayuda y para eso estamos los profesores y los compañeros. Y eso le pasa a todos, no nada más a las mujeres, lo que pasa es que de repente las mujeres como que nos pega más que a los chavos, ¿no? Pero a todos nos pasa. Yo creo que sí hay que tener mucho esa conciencia. Si logramos hacer pasar ese mensaje y podemos ser parte de generaciones un poco más conscientes de qué es lo que quieren y más asertivas, yo creo que podemos empezar a tener mejores resultados. Y yo creo que muchos de estos movimientos que existen es lo que intentan. Créanme que la parte técnica cualquiera la adquiere. ¿Sí? A lo mejor a uno le cuesta un día y a otro le cuesta 20. Todos la tienen. Se los digo como profesora que han pasado muchísimos estudiantes por mis salones de clases. Todos lo adquieren en algún momento. Lo complicado es esta otra parte personal, ¿no? Esta parte de habilidades suaves, como le dicen, ¿no? De asertividad, de organización, de pedir ayuda, de saber decir que no, de pedir lo que necesitas cuando lo necesitas, de una manera empática. Eso es lo difícil. Si tú tienes desarrolladas esas habilidades, vas a superar cualquier reto. La única diferencia entre un individuo y otro es el tiempo. ¿Sí? Es el tiempo. Y eso otra vez nos pasa a todos. Si logramos romper eso, yo creo que podríamos tener mejores resultados y creo que estos son pasos primeros, ¿no? El hablarlo, de repente ni lo hablamos, el buscar formas en que te acerques a alguien más, mentorías, ¿no? Que es lo que hace este movimiento y poder decirles, sí, claro, por supuesto que puedes, te está costando trabajo, mira, toma este curso, lee este libro, ve este video, ¿no? Porque de repente pues no sabemos, ¿no? Pero habemos otras que sí sabemos. Yo creo que eso nos podría dar muy buenos resultados y lo pueden ver con muchos movimientos que hacen eso y seguir trabajando. O sea, es un trabajo constante de decir, de hablar, de buscar, de mostrar, de ser. Yo creo que algo que nos hace falta mucho a todos de repente es la empatía. Yo ser empática por la gente que está en mi género y todo lo que ha vivido, porque hay muchas mujeres que han vivido cosas muy duras y hay que ser empáticas acerca de eso y hay que entenderlo, pero también ser empáticas con el otro género, ¿no? Ellos que viven, cómo lo viven y ellos ser empáticos con nosotros y ahora con toda la diversidad de género que hay también ser empáticos con todos ellos, ¿no? Y con todo lo que ellos y ellas y demás han vivido. Y si tú tienes empatía y hablas y te abres y de repente eres un poco vulnerable, es impresionante los resultados que puedes tener. Y de ahí partes, y de ahí aprendes las cosas técnicas, y de ahí haces investigación, y de ahí aprendes ingeniería, y de ahí aprendes a programar, y de ahí, si de ahí parten, chicas, la vida es muy diferente, ¿no? porque puedes tener otro tipo de conversaciones y tu aprendizaje es, como puedo decir, como que tu mente se abre a otras cosas, ¿no? Que no solamente son la parte técnica. Claro, y bien lo dices, tocaste muchos puntos muy importantes y eso está increíble porque lo mencionaste al principio, no depende de una sola cosa, no es un solo factor el que esté involucrado en que pues, las mujeres decidan o no decidan estudiar una carrera universitaria relacionada con las ciencias. Son muchas cosas las que se involucran en esta decisión tan, por así decirlo, sencilla, que en realidad no lo es, y también lo comentaste. Retomo un poquito tu idea de las redes de apoyo. Son muy importantes porque ahorita, o bueno, hace algunos años no se tenían tanto como en la actualidad. Si bien no son así muchas, quizás, ya tenemos, ¿no? Diferentes grupos, diferentes, sociedades o lugares en los que puedes acudir y ya hay, no sé, más mujeres que buscan ideas o tienen ideas, mejor dicho, y buscan
cosas o tienen intereses similares a los tuyos, entonces te puedes también apoyar en ellas. Y es bien importante esto porque justo hablas también de eso. Y es que si tienes redes de apoyo, es más fácil que puedas lograr tus objetivos. Y entonces de ahí te impulsan y tú mismo como que tomas eso para crecer. Sí, es algo muy extenso y bien importante a la vez. Parte de eso, y quisiera que nos hables ahorita tú también, estás en grupos donde se trata o tratan más bien de que las mujeres decidan o tomen el riesgo de estudiar una maestría o un posgrado. ¿Cómo ha sido para ti estar involucrada en esto? Digo, yo sé que te encanta porque es algo también bien importante, parte fundamental de lo que hace falta para la representación en carreras relacionadas con la ciencia. Sí, mira, a mí me encanta todo esto, ¿no? Me motiva bastante, me llena y mucho tiene que ver con mis procesos de vida, ¿no? Entonces, yo tengo muchos años siempre participando en un montón de movimientos, ¿no? He ido saltando de uno a otro dependiendo de cómo la vida me los presenta. Y actualmente, bueno, aquí en México hay una academia que se llama la Academia Mexicana de Computación, en donde pues toda la gente que hace computación desde el punto de vista académico, ¿no? O sea, investigación, docencia. Muchos de los que hacemos eso en México son parte de esa academia y como cualquier academia, pues la intención es mostrarnos como grupo, ¿no? Tenemos reuniones, hacemos libros en conjunto, hay un tema importante de divulgación y evidentemente pues teníamos que hacer algo, ¿no? Que tuviera que ver con mujeres en computación. Entonces hay como un subgrupo dentro de la academia que es Mujeres en Computación y está formado por todas las académicas mujeres que pertenecen a la Academia Mexicana de la Computación y nuestro interés como grupo pues es apoyar a este objetivo, ¿no? En el que haya muchas más mujeres en las carreras, pero también en los posgrados haciendo investigación y que se conozca el trabajo en computación, en investigación que existe de esas mujeres. He conocido mujeres maravillosas ahí, o sea, todas colegas mías y que quizás bajo otras circunstancias no habría podido conocer. Y hemos generado una red muy interesante porque hacemos precisamente esto que platico, ¿no? Nos apoyamos, hacemos cosas juntas. Yo recibo mucho apoyo de muchas de ellas y he intentado hacer lo mismo, ¿no? Desde, oye, es que tengo este alumno y está haciendo la tesis en este tema y salió este otro temita y ahí no le sé, ¿cómo ves? ¿Le entras? ¿No? Hacemos cosas así hasta organizar, pues tenemos un evento anual al mismo tiempo que el evento anual de la academia. Cada una de nosotras, el compromiso que tenemos es hacer esto, ¿no? Que estoy haciendo ahora, de que si nos invitan a una plática para promover, quien sea, en donde sea, vamos a ir y vamos a platicar de lo que hacemos. Tenemos mucha comunicación con ACM, CMW. ACM es una asociación internacional de computación, ¿ok? ACM significa Association Computer Machinery. Es una asociación internacional, está muy enfocada a investigación en computación, ¿no? Tiene journals y hace muchas cosas. Y tiene una subrama que es la ACMW, que W es de Women. Yo soy parte del comité ejecutivo de ACMW Norteamérica y pues hemos intentado hacer esta unión, ¿no? Porque ACMW no tiene mucha representación en México. Acabamos de abrir un capítulo con unas alumnas mías en la UNAM y vamos a empezar a hacer ese trabajo. Y ACMW tiene exactamente el mismo objetivo, promover a las mujeres, no solo, ellos sí abarcan todo, ¿no? Desde que decides estudiar una ingeniería hasta que trabajas o decides hacer un doctorado e investigación. Y hacen eventos, no sé si conozcan esta conferencia internacional que se llama Grace Hopper Celebration. Si no la conocen, googleenla, búsquenla, es maravillosa. Es un evento, es una conferencia internacional que se organiza en Estados Unidos, pero está involucrada muchas asociaciones de mujeres en computación en todo el mundo. Entonces se hace un evento grandísimo en Estados Unidos
Y está la industria y la academia, ¿no? Entonces, si tú eres alumna, por ejemplo, y tuviste una tesis, vas y la presentas, ¿no? Y tienes espacios, ¿no? Es enorme porque va muchísima gente, ¿no? Desde estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, investigadoras, y ahí están las mejores investigadoras de computación, ¿no? Y hay una premiación. ACMW es parte de, ¿no? Es la rama americana de ACMW, porque Grace Hopper es de Inglaterra y Anita Borg, hay un montón de movimientos así en Europa, ¿no? Y todos se juntan, todos se juntan. Eso es algo que nosotros quisiéramos hacer y quisiéramos dar a las chicas, ¿no? Y se empieza por tener capítulos ACMW en México. Y las colegas de Mujeres en la Computación estamos también participando ahí, ¿no? Como que tenemos esta idea en común. Y lo que quisiéramos, y mucho de lo que buscamos todas, es participar en estas conversaciones, que nos conozcan y que conozcan a todas las que hacen computación y que vean que sí se puede y que puedes hacer infinidad de cosas. La computación es algo enorme, ¿no? Yo aquí les platiqué de cripto, pero hay miles de cosas que pueden hacer y motivarlas a eso. Creo que muchas de mis colegas comparten ese sentimiento y hemos logrado hacer un equipo bien bonito, con mucha sororidad. Nos apoyamos en muchas cosas y yo aprendo muchísimo de ellas, ¿no? Que ese es el otro tema, ¿no? Que mencionabas, que a lo mejor tiene que ver un poco más con mentoría, que es lo que hace esta red de mujeres líderes en STEM. Y que la mentoría es algo que no nada más necesitas cuando vas a tomar una decisión de carrera, ¿no? También necesitas, lo que pasa que va cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente saltar de intentar hacer investigación a tener proyectos de investigación, ay, ¿no? Es como, ¿y ahora cómo le hago? Ahí es donde tener estas conversaciones con gente que ya lo ha vivido te ayuda y te da una visión bien grande. Entonces yo aprendo mucho de ellas y quisiéramos, ¿no? Que esos aprendizajes se pudieran extender a otras más, ¿no? Entonces, búsquennos. Poco a poco vamos a estar haciendo más cosas, pero pueden buscar el ACMW, Mujeres en la Computación, y estas dos redes que intentamos apoyarlas en el proceso cuando ya decidieron ir a una carrera en computación, ¿no? Mientras están ahí, apoyarlas en todos los procesos que vivan y luego cuando salen, ¿no? Y ya acaban, ¿qué hacer? ¿Cómo aplicas? ¿A dónde aplicas? ¿Qué se demandas? De más cosas, ¿no? Si quieres trabajar o si quieres continuar a hacer un posgrado, ¿no? Esa es un poquito la idea de estos dos grupos en los que yo participo. Y pues, ¿qué te digo? A mí me encanta, ¿no? Me encanta platicar con gente que comparte esta pasión que yo tengo, estas ganas que yo tengo de que haya más mujeres en esta área. Y bien lo comentas, que es durante todo el proceso y solo cambia como de nombre, ¿no? Primero es llegar y estudiar la carrera. Y durante la carrera es quién te puede dar la mano, ¿no? Lo mencionas y es muy puntual. A mí me costó mucho trabajo, ¿no? El doctorado. Enfrenté muchos retos, pero y fue maravilloso, enriquecedor. Sin embargo, no tiene que ser igual para quien también quiera hacerlo. Y está esta parte de, ok, yo ya lo viví, fue así, aprendí esto y quiero facilitar un poco esa experiencia, que también sea enriquecedora y que la disfrute quien viene atrás de mí. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque además de darle este apoyo, esta ayuda, y esto te impulsa y te motiva cañón. Entonces, esta iniciativa pues me parece muy increíble y de verdad admirable. Después pondremos por ahí las redes para que encuentren sus páginas y entonces puedan buscar, investigar un poquito más acerca de en lo que estás trabajando. Y pues ya nada más para finalizar un poco, nosotras estamos haciendo trabajo de difundir información, que muchas más personas conozcan sobre las diferentes carreras e ingenierías y áreas de la ciencia. Sin embargo, para cuando tú estabas joven y tuviste que tomar esta decisión tan importante, no estaba tanto esta parte de compartir información y estas pláticas donde tú podías ver e inspirarte en mujeres que ya estaban trabajando en la área que tú tomaste finalmente. Entonces, ¿cómo fue para ti este proceso de seleccionar la carrera que querías estudiar? Porque pues tampoco me imagino que era tan estudiada, ¿no? O sea, no se sabían tantas cosas como ahora. ¿Cómo supiste que esto era lo indicado para ti, ¿no? Y que era lo que realmente te apasionaba, porque lo desarrollas ahorita a nivel mayor, porque ya eres profesora y
también investigadora. Ay, eso es complicado porque sí, porque no había pláticas tan como ahora, e incluso pues cuando yo era niña, tener una computadora, no cualquiera tenía una computadora, ¿no? Yo mi primera computadora la tuve porque entré a estudiar la carrera, ¿no? Y de repente ahí entre mi papá que me ayudó y que yo trabajaba también en ese entonces y así fue como tuve mi primera computadora. La primera interacción que yo tuve con una computadora y que me hizo, como que me dejó un gusanito para después darme cuenta que eso quería estudiar, fue cuando yo estaba en la secundaria. Cuando yo estaba en la secundaria, me gané una beca de una escuela de computación, que apenas empezaban esas ideas de escuela de computación. Y lo que hacían en esa escuela era que te enseñaban a utilizar el equivalente de Office al día de hoy, ¿no? Entonces eran computadoras en donde tenías tus discos, que yo creo que nunca en la vida probablemente hayan visto uno, tus discos floppy, y los metías y los sacabas para que arrancara la computadora y luego arrancara la aplicación. Entonces la interacción que tenías con la computadora era más complicada de la que tienes hoy porque las interfaces no estaban desarrolladas igual y la capacidad de la computadora no era como hoy lo conocemos. Entonces tenías que estudiar para poder aprender a usar la computadora por esta falta de usabilidad, ¿no? Esa fue mi primera interacción con la computadora y tuve este curso en donde aprendí a utilizar un procesador de textos y una hoja de cálculo, así ya imprimir en la impresora de punto y todas esas cosas. Yo siempre he tenido, y eso creo que es parte de mi personalidad, mucha curiosidad de saber cómo las cosas funcionan, ¿no? Que haya una explicación de por qué las cosas funcionan de una u otra manera. Entonces, cuando yo interactúo con la computadora es de, ¿cómo logra hacer eso? ¿No? Esa fue una pregunta en mi mente, ¿no? Y pues nadie me la pudo contestar en ese momento, ¿no? Un poquito de esto que dices, porque no había, ¿no? O sea, entre el desarrollo de la tecnología, el acceso a esa tecnología y especialistas en esos a los que pues en mi secundaria yo no tenía, no, mis profesores no sabían, pues se quedó así. Cuando llego y como que eso se quedó, ¿no? Cuando yo llego a la preparatoria, pues hay que empezar a tomar esa decisión. Yo en la preparatoria que estaba en un bachillerato, entonces tenías que decidir qué carrera ibas a entrar en el segundo año, porque el tercer año te ibas como a un área, ¿no? Entonces, el área de ciencias exactas o de ciencias de la salud. Entonces te pedían, ¿no? Que pensaras para que ese último año pues tomaras materias que te pudieran apoyar en tu carrera. Y así de, interesante. Entonces, un día me fui a varias carreras. Ven que las universidades hacen estos eventos en donde hablan de las carreras que hay. Yo vivía en Puebla, entonces, pues mi mejor opción era ir a la Autónoma de Puebla y me fui a uno de estos eventos y empecé a platicar yo. Entonces, llegué a esa carrera y esta idea que yo traía de las computadoras, ya para ese entonces ya había cafés internet, ¿no? Entonces ya interactuabas con las computadoras, ya había gráficos, ya era otra cosa, ¿no? Dije, a ver, voy a preguntar. El otro tema que me hizo decidir es que yo siempre he sido muy buena en matemáticas, nunca me han costado trabajo y me gustan, ¿no? Me gustan porque creo que viene de esto que les digo, ¿no? De satisfacer cierta curiosidad de entender cómo funcionan las cosas. Y las matemáticas bien enseñadas satisfacen eso, ¿no? ¿A qué me refiero con bien enseñadas? No que te las aprendas de memoria, ¿no? Que entiendas qué hay detrás de una fórmula, detrás de un teorema, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, a mí siempre me han gustado mucho las mates. Y cuando me acerqué al área donde había computadoras, ¿no? La carrera se llama Ciencias de la Computación, pues era una combinación de esas dos cosas, de cómo utilizar la ciencia para resolver problemas con la computadora. A lo mejor cómo puedo definir ciencias de la computación, pero con la parte de ciencias, ¿no? Que a mí me gustaba mucho, que me llamaba mucho la atención la parte de matemáticas. Entonces, platiqué con dos personas que estaban ahí, que creo que eran estudiantes, vi el plan de estudios, les hice algunas preguntas acerca de qué se veía, de qué se hacía, de qué podrías hacer cuando acabaras. Y esa combinación de dos cosas que yo ya me había dado cuenta que me gustaban, fue lo que me hizo decir, voy a ir por esta carrera. Yo estaba entre esa o electrónica, ¿no? que eran similares, pero lo que me convenció fue la parte de la computadora, porque en electrónica pues haces, sí, programas, pero más cosas de hardware, ¿no? Y creo que fue una muy buena decisión porque ya después en la carrera me di cuenta que el hardware no es lo mío, porque sí llevaba algunas materias y pues como todo, no te gustan todas las materias, ¿no? Y hardware nunca fue algo que me gustara mucho. Y cuando entré, la verdad es que la carrera fue bastante retadora, pero me gustaba mucho.
porque esos retos me motivaban mucho. Así fue como decidí estudiar computación y en el inter de la carrera, conociendo ciertos profesores, yo siento que yo tuve muy buenos profesores en la carrera, todos con sus formas, pero la verdad es que yo aprendí muchísimo en mi carrera, mucho, 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 exploté bastante y muchos de ellos pues te motivan a seguir haciendo la maestría, ¿no? Yo me titulé por tesis y con quien hice mi tesis, con el doctor Miguel Ángel León, me gusta, ahí fue cuando empezó mi amor por la seguridad de la criptografía, porque él me dio una materia similar a eso y él me dijo, ¿por qué no te vas a hacer la maestría? Y me quedé ahí en la misma universidad a hacer la maestría con él como mi supervisor de tesis y ahí hice cosas de criptografía con él y tomé los cursos ya en la maestría de criptografía, porque antes un curso de criptografía en la licenciatura era muy complicado, ¿no? Ahora es más común. Entonces lo vi hasta la maestría y ahí fue donde empezó todo, ¿no? Él se volvió una parte muy, muy importante de mi toma de decisiones acerca de qué es lo que quería hacer con mi vida profesional. Siempre me motivó bastante, ¿no? En la licenciatura yo tuve la oportunidad de escribir 3 artículos con él, ¿no? En la licenciatura. O sea, y quien me motivó y quien me dijo, va, tú puedes, fue él. Eso a mí me abrió un mundo diferente que yo no conocía, ¿no? Yo no conocía que era hacer investigación, yo no sabía que era hacer una tesis. Eso yo me di cuenta en el último año de mi carrera y dije, esto es lo mío, de aquí soy. Pero sí fue un proceso, ¿no? Fue un proceso. Entonces, yo creo que ahora es más fácil, ¿no? Porque vivimos con la tecnología, la tenemos todos los días. De repente buscas en YouTube un video y te explica cómo funciona la computadora, ¿no? Ahora está una explicación de cómo son las computadoras cuánticas y que ni siquiera tenemos una, pero ya puedes saber cómo funcionan. Eso no pasaba antes, ¿no? Entonces sí era más complicado y aún así habíamos más mujeres. Un paso importante para tomar este tipo de decisiones es conocerte bien en el punto en el que estás en tu vida. O sea, tienes que conocer qué te gusta, qué no te gusta, para qué eres bueno, para qué no eres tan bueno, para qué no eres tan bueno y estás dispuesto a trabajar, cuánto esfuerzo estás dispuesto a ponerle a las cosas. Todo eso son decisiones, ¿no? Nadie te va a decir el esfuerzo o que eres bueno o que no eres bueno. Tú sabes, ¿no? Y eso puede ir cambiando con el tiempo, con un esfuerzo. Entonces yo creo que sí, al día de hoy es mucho hacer esa introspección de ti misma y contestar todas esas preguntas. Y luego de todo eso, ¿qué es lo que te gusta hacer? Pero cualquier idea, o sea, de esas opciones que tú tengas, ¿no? Después de ese autoanálisis, digas, bueno, tengo estas 5 opciones, visualízate haciendo eso. ¿Por qué? Porque esa decisión es tan complicada porque va a definir lo que vas a hacer en tu vida. Entonces, sí tienes que visualizarte haciéndolo. Y una vez que te visualices haciéndolo, pregúntate, ¿cómo me siento? O sea, ¿sí me veo así? ¿Me siento cómoda, feliz o no? ¿No? Eso creo que te puede dar otra respuesta importante y te puede ayudar a tomar esa decisión. Y la otra que creo que también es muy importante es que te puedes equivocar al tomar esa decisión y no pasa nada. Ese es el aprendizaje de haberte equivocado al tomar esa decisión, ¿no? Yo no le llamaría equivocación, más bien es parte de la experiencia y aprendes, ¿no? Y ahí te puedes dar cuenta realmente qué es lo que quieres estudiar. Sí creo firmemente que lo que decidas estudiar tiene que gustarte, realmente te tiene que gustar. Entonces, si eso implica más tiempo y si eso implica que te equivoques una vez o 2 veces, lo vale, porque ese gusto por la carrera es lo que te va a dar la motivación para terminarla. Porque como todo en esta vida, son procesos que a veces son muy simples y muy satisfactorios y hay veces que no. Y hay veces que son complejos, ¿no? Que son frustrantes, que requieren de mucho esfuerzo. Y si no estás muy convencida de que eso es lo que quieres estudiar, puedes llegar a tirar la toalla. Lo que te va a levantar y lo que te va a decir, va, yo puedo, sigo, es esas ganas de querer aprender esa área. Entonces sí, yo sí las invito, es una decisión personal, es una decisión individual, no es una decisión de tu hermano, de tus papás, de tus tíos, es tuya, porque quien lo va a vivir, quien va a desvelarse, quien va a tener que estudiar, quien se va a estresar por los exámenes, quien eres tú, nadie más. Y quien va a tener un título y luego va a buscar un trabajo en esa área, eres tú, nadie más. Quien lo vive eres tú. Entonces es una decisión tuya. Entonces tienes tú que tomar esa responsabilidad. Incluso a veces toca hacerle ver a los demás que es tu responsabilidad. ¿Sale? Hagan eso y creo que les puede ayudar a tomar una mejor decisión. Pues, wow, cuántas lecciones nos dejas para aprender el día de hoy y reflexionar, ¿no? Sobre todo,
tomar conciencia de muchos puntos tan importantes que mencionaste a lo largo de esta amena plática. Te agradezco mucho que nos brindaras un espacio de tu tiempo y que nos compartieras bastante experiencia que te ha formado y te ha forjado como persona. Es muy enriquecedor también para nosotras que somos jóvenes y que podemos aprender bastante de ello para entonces ya ir con una mentalidad diferente y enfrentar diferentes situaciones, ¿no? Tomaste muchos riesgos y eso te ayudó porque aprendiste mucho y también la actitud que tomaste en todo momento fue bien importante, ¿no? Porque a partir de eso saliste adelante a cada paso que dabas. Entonces yo creo que eso es lo que nos llevamos principalmente el día de hoy. Muchas gracias por venir y contarnos de tu historia un poquito. Sé que tocamos muchísimos temas bien diferentes quizás, pero también muy relacionados con lo que estamos trabajando, tanto tú en el grupo en el que te encuentras como nosotras, mujeres líderes en STEAM. Y pues bueno, quisiera saber si quieres comentarnos algo más. No, pues gracias a ustedes por la invitación, por abrir este foro para que más gente nos pueda escuchar y pueda compartir eso y espero que algo de todo lo que se platicó aquí les sirva a alguna de todas esas chicas que probablemente las escuchan y que está allá afuera. Yo con eso me doy por bien servida. De verdad, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, hemos llegado al final de este episodio y para ti que nos estás escuchando, no olvides darle like al video, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte. También van a estar disponibles las redes de los grupos que nos comentó Rocío, ya sea en la descripción o como parte del video, así que no olvides investigarlas y aprender un poquito más sobre esta área, es bien interesante. Y pues bueno, aquí concluimos. Nos vemos el siguiente día de podcast. Adiós.